Bien, jóvenes, vamos a empezar, por favor. Buenas noches. Hoy vamos a hablar, antes recordarles que el examen está previsto para cuándo, jóvenes. A ver. Hola, ¿me escuchan? Dijo para el 23 de junio. Ya, muy bien. Ya, 23 de junio. De acuerdo. Es decir, el miércoles siguiente, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Empezaremos, jóvenes. Voy a compartir pantalla, por favor. Ya, muy bien. En la última clase habíamos hablado de la inversión y ya hicimos mención al financiamiento, ¿verdad? Hoy vamos a ver la parte práctica. Y simplemente eso vamos a hacer por hoy, por el frío. ¿O no le hace frío, jóvenes? Hace frío, ingeniero. Está feísimo, ¿eh? Ya, muy bien, vamos a ver entonces, rapidito, jóvenes.
Cronograma de inversiones, dejamos de lado. Vamos a buscar, para facilitarnos, vamos a dejar todavía de lado el lote económico, punto de equilibrio. Bueno, este es el punto de equilibrio, estado de resultados. Aquí está. Muy bien, jóvenes. Tomen nota, por favor. El material de Vaca Urbina. ¿Qué página es? ¿Dónde está su página? 186. Muy bien. Como indicamos rato antes, uno de los aspectos fundamentales en la formulación de proyectos y su consiguiente evaluación es sin duda la inversión. Porque si no hay capital de inversión, es difícil poner en práctica el proyecto. Entonces, estamos hablando nosotros esencialmente de un capital de inversión. Y dijimos que el capital de inversión tiene dos fuentes. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan, jóvenes? ¿Cuáles son las fuentes? El aporte propio. Aporte propio, Muy bien, aporte propio financiamiento. y el financiamiento. Perfecto. ¿Qué condiciones debe cumplir el financiamiento? Hemos hecho mención a 4 condiciones. ¿Cuáles son? Uno, el monto. 2, el monto vamos a determinar con una C, el capital de préstamo, el principal, la tasa de interés, con una I minúscula, luego el plazo, una T minúscula o una N, y finalmente lo que se conoce el periodo de gracia. Periodo de gracia. Durante este tiempo, que generalmente comprende entre 1 o 2 años, depende de la magnitud de del préstamo. Durante estos años jóvenes solo se paga intereses y no se amortiza el capital. Esa es la condición. Solo se paga intereses y no se amortiza el capital. Muy bien, borramos todo eso. Usted va a poder leer todo. Ahí dice principal, pago a principal más intereses. Entonces, cada fin de año, jóvenes, bueno, este está totalizado de forma anual. Probablemente las debes hay que pagar de forma mensual. De manera tal, por ejemplo, acá tenemos una fórmula, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con la capitalización. Tiempo presente, la I como interés, ¿no es cierto?, y el N el número de periodos o años. Por ejemplo, aquí un ejemplito, 20 millones, supongamos, de bolivianos, a una tasa de interés, aquí está el problema. Al iniciar sus actividades, la empresa pide préstamo por 20 millones de dólares a una institución bancaria a una tasa preferencial de interés del 3.5% y le conceden un plazo de 5 años para cubrir el adeudo, es decir, la deuda. El interés que se paga se capitaliza anualmente sobre saldos insolutos, es decir, sobre saldos aún no pagados. Ahí está la fórmula, se aplica y obtenemos este valor. Lo que significa entonces que los 20 millones de dólares, ¿no es cierto?, que es parte del capital o principal, y este monto viene a ser menos su diferencia de los 20 millones,
74.774.000 es el pago de intereses. Y nosotros debemos hacer su interpretación correspondiente de este valor obtenido. Y obviamente ese valor hay que restar, ¿no es cierto?, a los 94 millones, hay que restar el principal. Por tanto, tenemos 74.774.800, que, repito, ¿no es cierto?, constituye efectivamente solo el pago de intereses sobre un capital prestado y a una tasa de interés del 36.5% durante 5 años. En este caso particular, jóvenes, no hay, en este tipo de fórmula, no hay ningún plazo concedido como periodo de gracia. ¿Sí? Es un cálculo mucho más directo y práctico. Muy bien. Acá, jóvenes, ya tenemos acá otro problema distinto, aplicando ya otra fórmula, la fórmula de la anualidad. Esta A significa anualidad. ¿De acuerdo? ¿Y qué significará la P, jóvenes? Es el capital principal, este valor. Tasa de interés, que multiplica 1 más I elevado a la N, 1 más I, o sea, sobre 1 más I a la N más 1. Pero aquí hay un error. Si ustedes revisan, no es más 1, jóvenes. Es menos 1. Este es lo que vale. Este hay que corregir. Es menos 1. Ahí hay un error. Muy bien. Entonces, ¿cómo procedemos, jóvenes? Solo vamos a hacer esta tablita ahora. Efectivamente, hace mucho frío. Yo estoy a la intemperie. Ustedes deben estar en su cama. ¿Ah? Hola, ¿escuchan? Sí, ingeniero. Muy bien. Hay distintos formatos, jóvenes, para presentar este cuadro conocido como cuadro del plan de pagos de una deuda que contrae la empresa o el proyecto. En Paredes, ustedes ven, tiene una estructura parecida pero no igual. Depende cómo uno puede plantearse. No hay una estructura única. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo voy a citar en este espacio en blanco, más o menos, la estructura que utiliza Paredes, que parece el más, ¿cómo se llama? El más apropiado. La primera columna siempre va a hacer referencia a los años. En la segunda columna habla del saldo de capital. La tercera columna habla de los intereses. La cuarta columna de la amortización. Y la última columna tiene que ver con el servicio de la deuda, SD. Aquí está aparentemente, jóvenes, están los años, siempre la única columna que es similar son los años. El saldo de capital es este. Pago a principal. O serán amortizaciones. ¿Cuál representa el saldo de capital? ¿O es este?
¿Cuál es? Los ¿Los intereses. intereses? No, los intereses son estos. Pago de fin de año, el servicio de la deuda es este. Fíjense, aquí tenemos 5 columnas, aquí tenemos 5 columnas. ¿Cuál viene a ser este? Esa columna. ¿Deuda después del pago, ingeniero? Correcto. Este viene a ser deuda después del pago. Consiguientemente, ¿este qué será? Amortización. La amortización. Se me voló. Qué pena. Bueno, pero ya ustedes habrían notado. Ya, la amortización. Este pago principal, aquí en el cuadrito Paredes, habla de la amortización. Muy bien. No interesa el orden de los factores. Podemos hacer uso de esta información. Voy a borrar todo. Muy bien. A ver, este es el monto de préstamo. ¿No es cierto? ¿Qué fórmula voy a aplicar? Esta, pero utilizando menos. Ahí. Y la tasa de interés es del 36. O sea, siempre es bueno, jóvenes, colocarse datos. Capital de préstamo, 20 millones. ¿Verdad? La tasa de interés es igual al 36.5% anual. Cuando no dice nada y está en términos porcentuales, se presenta lo anual. El tiempo, N. Ahí está N. ¿Cuánto es? 5. 5 años. No habla del periodo de gracia. ¿Verdad? Por eso que el periodo de gracia lo contempla Paredes. Tienen que remitirse a ese trabajo. Muy bien. Utilizamos, jóvenes, la tasa de interés simple, que es igual, el interés es igual a CN por I. Esta es la fórmula de la tasa de interés simple. Perdón, no de la tasa, sino del interés simple. Interés simple. Fórmula del interés simple. Y C por N por I. Con esta fórmula se obtiene este interés, jóvenes. Y luego por diferencias se determina. Fíjense, el pago a fin de año es un monto fijo. En la práctica hay 2 métodos para hacer este cálculo. El método de amortización fija o contable y el método de amortización variable. ¿Cuál es lo que se amortiza? ¿Verdad? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿de dónde obtuvo este valor? O estos valores, ¿sí? Que es constante. Según esto, obviamente, el pago principal, ¿cuál va a ser, jóvenes? El año 0 no hay nada. ¿No es cierto? A partir del año 1 se empieza a trabajar. Veamos si efectivamente este es el valor. Tasa de interés, vamos a borrar todo esto.
Llevamos todo esto y ahí hacemos nuestro cálculo. El interés va a ser igual al capital de préstamo N es un año y la tasa de interés, ¿cuánto es? 0.365. ¿Eso cuánto nos saldrá, jóvenes? Por favor. A ver, rapidito. Solo van a pasar hasta las 9, jóvenes, ¿ya? Curémonos. 7.300.000. Ahí está este valor. Esos son los intereses. Fíjense que aquí el autor parece que no hace señalamiento de ese procedimiento, ¿verdad? Y no van a saber de dónde se obtuvo ese valor. Bueno, es el que está adelante. No veo. Te los revisa. Muy bien. Ahora, ¿este valor de dónde se obtiene, jóvenes? Utilizando esta fórmula. Ahí está. Toda amortización. Constante, fija o variable. Ahora, ¿cómo tenemos el pago a principal? Es la diferencia, ¿no es cierto?, entre este monto, hagan la diferencia con el interés. Entonces, este monto se paga con respecto a los 20 millones. Y el saldo viene a ser esta cantidad. A ver, por favor, hagan los cálculos. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Correcto. Entonces tenemos un saldo de 18.047.471. Este viene a ser nuestro saldo de capital para el año 1 o el 2. Para el año 2, porque el 1 acabamos de hacer. Para el año 2. Entonces, el monto ya no es 20 millones. Ya va a ser este valor. Calculamos un nuevo interés. El interés para el año 2, porque este era para el año 1. ¿Ya? Hacemos exactamente lo mismo. Tomamos el valor de 18.047.471 por 1 y por 0.365. Y ahí tendremos el interés correspondiente para el año 2, que tendría que ser este monto. Comprueben, jóvenes. 6.587.327. Bueno, este cálculo, y de aquí sale todo el cálculo y se anota en cada uno de los años. Es la anualidad. ¿Sale ese resultado, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. En consecuencia,
De la misma forma que en el caso anterior, agregamos este valor, voy a anotar acá, 9.252.530. Sería menos ¿cuánto? Menos 6.587.327. Esa diferencia sale ¿cuánto? 2.665.203, seguramente. Vean, jóvenes, y ese es el valor. Sí, está bien. Luego, hagamos el monto de la deuda después del pago, que viene a ser el saldo, ¿no es cierto? Este valor, menos este otro valor, que es el pago principal, y nos queda como saldo 15.382.268. Y el procedimiento continúa de la misma forma para todos los años. De manera tal que el último año se debe terminar de pagar toda la deuda. O sea, el último saldo de la deuda, cuyo monto será el préstamo obtenido. Ahí son los 20 millones con algunos centavitos de más, producto del redondeo de los datos. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Seguramente, no vamos a ver el balance, jóvenes. Seguramente debe haber más problemas de aplicación. No estoy seguro. Parece que hay un estudio de caso por ahí donde tienen que utilizar esos conceptos. Por ejemplo, aquí está el capital, depreciación, amortización en pesos. Bueno, vamos a ver posteriormente. Ahí está, una otra tablita de pago de la deuda en pesos. Obviamente con la misma estructura. Aquí no se ha totalizado. He utilizado el mismo método. Exactamente lo mismo. Acá este resultado debe ser 1.000.000, supongo. 1.500.000. Esto tiene que coincidir con esto. Pago a capital. Es exactamente el mismo procedimiento. Bueno, ya veremos luego la determinación del punto de equilibrio. Por ahora, el financiamiento, tal como hemos explicado, jóvenes, ahí hay dos problemitas que lo van a tener que analizar. Pero es que hay uno más por ahí, jóvenes, ustedes lo van a buscar. Hay un problema más de aplicación. Bueno, fíjense, jóvenes, este es con el otro método, sobre el mismo monto. Pero con el 20% del total, de los 20 millones. Y el procedimiento es igual, lo mismo. El procedimiento es lo mismo. ¿Se comprendió, jóvenes, por favor? Hola. Sí, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Hasta acá. Aquí hemos visto otro caso similar.
Bueno, ahí está en determinación de los ingresos. Esto ya hemos explicado un poquito nosotros, pero vamos a reiterar posteriormente. Este es el estado de resultados, porque tenemos que llegar, pero nos falta todavía mucho tránsito. Bueno, a ver, se preparan para su examen parcial del día miércoles. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla y voy a hacer una rápida lectura de quienes están presentes en la clase. 30